Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da muchísimo gusto poder nuevamente compartir con ustedes esta pequeña porción de la palabra de nuestro Dios. Estamos en las cartas del apóstol Pedro, estamos en el capítulo 1 y hoy vamos a ver del verso 13 al 19. Acompáñenme a leerlo y después lo analizamos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a analizar. Señor y Padre nuestro, gracias porque nos das tu palabra, esta palabra que necesitamos para entender tu voluntad, para entender tu propósito y para vivir conforme a ese propósito. Guíanos, Señor, en este tiempo y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, como el subtítulo dice, llamamiento a una vida santa, una vida apartada. Y entonces, aquí hay un conectivo de resultado, por tanto. Después de lo que hemos dicho, ahora entonces vamos a hacer algo. Y entonces el apóstol dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. El ceñirse los lomos era prácticamente la primera parte del vendaje de un soldado. Era la primera parte. El apóstol Pablo, decía ceñid los lomos con la verdad y entonces después venía la coraza de justicia. Entonces es muy importante entonces que podamos entender esto. Y dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué querrá decir eso? Hablando de manera figurada, el apóstol quiere que apelemos un poco al pensamiento y que entendamos que lo que hizo Cristo, lo que hizo Dios por nosotros, nos debe llevar a ser sobrios. Y la sobriedad no necesariamente es de los influjos del alcohol, sino de los pensamientos, las preocupaciones, de lo que se conoce como la ansiedad, de los malos pensamientos, y etcétera, 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 ¿no? Entonces, es acá, donde las batallas se libran, es en la mente. Y si ganamos acá, entonces ganaremos en el estado físico. Por eso se nos invita a pensar lo justo, lo correcto, para poder actuar correctamente. Dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y aquí hay una espera, pero que aunque dice por completo, finalmente no es una espera pasiva, sino es una espera activa, porque al final, mientras tanto, posteriormente, nos va a llamar a un estado de santidad, y la santidad no es algo que se viva en un estrado, en un pedestal, sino es algo que se vive en la cotidianidad y es algo que tenemos que ir aprendiendo continuamente. Entonces, allí está mencionado esto,
que debemos esperar por completo en la gracia, y entonces refiere que nuestra vida de fe es por la gracia y en la gracia, y esta gracia se va a manifestar cuando Jesucristo venga a redimirnos por completo. ¿Sí? Nos ha redimido de la paga del pecado, nos redime de la práctica del pecado y nos redimirá de la presencia del pecado. Entonces, finalmente estamos en ese proceso, y aunque salvos, todavía de una forma posicional, somos santos, pero de una forma total aún no lo somos. Por eso tenemos que esperar en esa gracia y aguardar activamente buscando la santidad. Por eso después dice, como hijos obedientes. La obediencia es algo que se practica continuamente. Y después dice, no os conforméis o no os moldéis a este sistema. No os conforméis a los deseos que antes tenías cuando estando en vuestra ignorancia, lo cual indica que antes no pensábamos como ahora, y porque está hablando a cristianos. Y los cristianos, de alguna forma, cambiamos nuestra manera de pensar cuando tenemos Cristo. Cuando no teníamos a Cristo, pensábamos en el ocuparnos de la carne, en el ir aquí, en el ir allá, en el hacer esto, en el hacer aquello, pero nunca pensábamos en honrar y glorificar el nombre de Dios, ni vivir en santidad. Por eso dice, hey, recuerden, ustedes vivían antes en la ignorancia y hacías los deseos de tu carne, pero ahora ya no va a ser así, sino, el verso 15, como aquel que os llamó es santo. ¿Quién te llamó? Cristo Jesús. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí es una invitación a la santidad, es un llamado a la santidad. Como Dios es santo, como Cristo es santo, nosotros debemos de ser apartados del pecado. Y es que el pecado es muy sutil, es muy sutil. Si usted se da cuenta, Satanás cuando tienta a Eva, no le muestra el resultado, le muestra aquello que ella quiere saber, aquella cosa que quiere sentir, pero no le muestra la consecuencia. Y aparte de que maldecería a toda la humanidad a través del pecado, no se lo muestra, le muestra lo suave, lo bonito, lo que agrada a la vista, lo que pretende traer satisfacción, y al final es un anzuelo que como pez que muerde termina siendo capturado, esclavizado, matado. Por eso la invitación a la santidad, que es ser santo, apartarse del mal. Y esto, de alguna forma, la respuesta también viene del el texto anterior, cuando dice como hijos obedientes. Obedece a Dios, no lo cuestiones, obedece a Dios. Si Dios dice no hagas esto, no lo hagas. No digas, no, es que eran otros tiempos. No, es que la sociedad ha cambiado. Es que antes no era permitido, pero ahora sí. Sé obediente a la palabra. La palabra es muy clara. Y no hagas conforme a los rudimentos de este mundo. No sigas a este mundo. No lo hagas porque todo el mundo lo hace. Tú busca obedecer a Dios y sé una persona diferente que honra y glorifica su bendito nombre. Así que dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, en todo lo que hagas. Verso 16, porque escrito está, porque yo soy santo. Y esto en Levítico, aquí tenemos el texto, Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, pues santos
porque yo soy santos. Y bueno, acá en el 19 de Levítico también, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19, 2. Así que el apóstol Pedro va a citar el libro de las leyes sacerdotales, porque en algún momento también el apóstol Pedro va a decir que nosotros somos llamados a ser real sacerdocio. Así que tiene que ver con todo esto. Y después, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Teme a Dios y apártate del mal. Eso lo aconsejó el predicador, el rey Salomón. Él dijo allí en Proverbios 3, no te apoyes en tu propia opinión, sino reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Después dice, aparta tu pie del mal. Así que finalmente algo que nosotros tenemos que hacer es eso, buscar vivir en la santidad y temer a Dios. Teme a Jehová y apártate del mal. Témele, sí, porque Él es fuego consumidor. Si bien estamos en el tiempo de la gracia, estamos en un tiempo donde la gente dice, mira, pequé y no me cayó un rayo, pero Dios sigue obrando y sigue disciplinando. Horrenda cosa, dice el escritor de Hebreos, es caer en manos de un Dios vivo. Así que témele a Dios. No pienses que te vas a salir con la tuya. No pienses, ay, me aparté del Señor y me va mejor. Cuidado, cuidado, porque a lo mejor ni siquiera eres hijo de Dios y por eso Dios no te disciplina, porque Él solo disciplina a sus hijos. Entonces, cuidado, porque a lo mejor nunca fuiste salvo. Pensaste, fuiste simpatizante, pero no fuiste verdaderamente redimido por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es muy importante. Por eso, que vivamos temiendo a Dios. No es Diosito, es un Dios grande, omnipotente. Debemos temerle. Algunos dicen, no, es que Dios no se le debe temer. Bueno, si le tememos a nuestros padres, porque tememos el castigo. Debemos temer a Dios por temor al castigo y portarnos bien. Así que dice que es en todo el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, mientras tengas vida, teme a Jehová. Verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Y lo que está diciendo es, fuiste rescatado de esa vida ociosa, vida sin sentido, sin propósito, simplemente crecer, nacer, reproducirse si es el caso, y después envejecerse y morirse, sin saber nada, pensando que a lo mejor sí, a lo mejor no, si hay cielo, no lo sé, pero cuando conociste la verdad de la palabra de Dios y supiste acerca de la condenación y fuiste a Cristo pidiéndole perdón por tus pecados y Él te perdonó, entonces dice que de alguna manera tienes que hacerlo en todo el tiempo de tu peregrinación, recordando que te rescató el Señor. ¿Para qué? ¿Para vivir como quieras? No, para vivir en santidad, para que lo honres y lo glorifiques. Así que verso 19 y último para el día de hoy, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, lo que está diciendo en el verso 18 es que no cosas que recibiste como las que te dieron tus padres, como oro, plata, sino algo que no te pueden dar nadie más sino Cristo, su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Fuiste redimido por ese sacrificio. No es algo corruptible, sino es algo incorruptible. Y aquí el apóstol dice, preciosa sangre de Cristo. Sangre preciosa de Cristo
como un cordero sin mancha y sin contaminación, para la remisión de tu pecado y de mi pecado, para librarnos de la ira venidera y para guardarnos a un propósito más grande y excelente, para la gloria y la excelencia de Dios. Así que fuiste llamado para ser santo, fuiste rescatado para ser santo, para vivir la vida cristiana, para hacer la voluntad de Dios. No fuiste rescatado para vivir en el libertinaje, sino para honrar y glorificar a aquel que te rescató, que te salvó, a aquel que murió por ti. Sé agradecido con él y vive agradecido, honrándole y glorificándole. Y aquí concluimos este tiempo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Te ruego que toques nuestros corazones para que podamos vivir la vida como tú quieres, en santidad. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por todas las personas que lo escuchan, que lo ven. Que tu nombre se glorifique a través de sus vidas y que tú les bendigas más y más. Y en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí concluimos este video. Recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase, dele like, compártalo. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo. Bendiciones.